Bienvenido a Logos Devocionales Tiempo con Dios. El día de hoy vamos a continuar con este capítulo 16 de Ezequiel que, tal como comentamos ayer, es el más largo de todo el libro, pero también es el más triste. Vamos a continuar con esta metáfora acerca del matrimonio. Vamos a ver cuál fue la condición final de el pueblo de Dios después de lo que Dios hizo por ellos. Claro, si ya leíste el capítulo sabrás cómo continúa esto, y si ya leíste el título del día de hoy también lo sabrás. Hoy veremos abominación y traición. Veamos qué nos dice la palabra de Dios de los versículos 15 al 34, y la Biblia nos dice así: Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste a diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá jamás. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre, y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores, y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Y todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano, y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con eso te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obra de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino que como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados, y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga. En lugar de recibirla, por esto has sido diferente. Es bueno comentar y recordar que lo que vimos el día de ayer tiene mucha importancia con lo que concluiremos, o mejor dicho, continuaremos, porque no vamos a concluir el capítulo del día de hoy. Recordemos que ayer mencionamos que la profecía que Ezequiel está dando al pueblo, lo que él está recibiendo primero, tiene que ver con la historia de Israel. Vemos que la analogía que está dando el Señor acerca del matrimonio, o mejor dicho, una metáfora matrimonial, conforme a lo que Israel había vivido, tenía que ver con la historia de Israel. Hablamos de los diferentes momentos históricos por los que Israel pasó. Desde antes de ser una nación, en el momento en el que Dios los va a cimentar, usando a Abraham, cómo ellos se perdieron y fueron esclavizados hasta llegar en Egipto, en donde estuvieron esclavizados por muchos años, luego que Dios los sacó, que Dios les dio un pacto en en el monte Sinaí, por la vida de Moisés, y nos menciona la Biblia también en lo que vimos ayer, todo lo que Dios hizo en esos años hasta llegar al reinado de David. Cuando dice, llegó tu tiempo de amores y yo te cubrí e hice pacto contigo. Bueno, a ese pacto se está refiriendo al tiempo del rey David. Y el día de hoy, mis amados hermanos, continuamos con
orden de pensamiento con estos versículos bíblicos y hoy continuamos, tal como dijimos al inicio, con la metáfora matrimonial, pero tristemente vamos a ver cómo la Biblia nos describe la prostitución espiritual de Israel históricamente, desde después de David, que fue el reinado de Salomón, hasta el momento en que Ezequiel estaba hablando. Así que vamos a hacer este recordatorio constantemente. Amados hermanos, recuerda, esto es género literario profético. No todo es literal, no podemos tomarlo de tal cual, literal, debemos interpretarlo de forma correcta. Y por eso hacemos este énfasis en la parte histórica. Ahora, para comenzar, ya que son varios versículos, la Biblia el día de ayer nos terminó diciendo que el Señor cuidó, protegió, vistió, alimentó, embelleció a la nación. Y dice el último versículo que vimos el día de ayer, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor. Después de ser absolutamente nada, la nación de Israel fue conocida como una nación hermosa, pero no hermosa por sí misma, hermosa porque Dios había puesto su hermosura sobre ella. En eso nos quedamos ayer, y es tan triste y doloroso escuchar cómo empieza el versículo 15. Dice otra versión: pero confiaste en tu belleza y te aprovechaste de tu fama para convertirte en una prostituta, entregando tu cuerpo a todo el que pasaba. Aquí la Biblia nos está dando, hasta el versículo 19, de hecho, un resumen general de la idolatría de la nación que se había entregado precisamente a las prácticas religiosas históricamente de los cananeos. Todas las cosas que la nación había recibido por la gracia de Dios, tristemente las consagraron, sí, pero a los ídolos, no a quien debían. Verso 16: con tus vestidos hiciste tiendas de culto para lo pagano en las colinas y te prostituiste con ellas. 17: tomaste las joyas de oro que te había regalado e hiciste figuras de hombres para prostituirte con ellos. 18: les pusiste tus vestidos bellos, de bellos colores y ofreciste mi aceite y mi incienso. ¿Qué más quería? Y el verso 16 dice algo al final: cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. ¿Hasta dónde llegó la idolatría del pueblo de Dios? ¿Hasta dónde llegó su maldad? ¿Hasta dónde llegó la abominación de su corazón? Todo lo que Dios les había dado, los dones, los regalos, la grandeza, la belleza, ¿lo utilizaron? Sí. Con devoción, sí. Con todo su corazón, sí. Pero para entregarlo a los ídolos. Amados hermanos, ¿Dios nos ha dado dones? Sí. ¿Dios nos ha dado bendiciones? Sí. ¿Nos ha dado regalos? Claro que sí. ¿Pero para qué lo estamos usando? ¿De verdad lo estamos usando para Dios? ¿O estamos cometiendo la misma abominación que cometió el pueblo de Israel? No es una acusación, es importante darnos cuenta. Porque si nos damos cuenta a tiempo y confesamos nuestro pecado ante Dios, nos arrepentimos y cambiamos nuestra vida conforme a las Escrituras, alcanzamos misericordia, dice la palabra de Dios. ¿Cuántas veces no hemos entregado nuestros dones a la idolatría? Hermano, pero es que yo soy cristiano, yo no tengo ningún Dios, yo no adoro a ninguna imagen. Tal vez. Pero si lo estamos haciendo para alguien más, para nuestro beneficio, en lugar de para Dios, entonces ya es idolatría. Cada quien puede responder lo que quiera, pero en el corazón sabemos la verdad. Sabemos si lo estamos haciendo el servicio para Dios o lo estamos haciendo para nuestra conveniencia, para que nos vean, para que sepan quiénes somos. No caigamos en este pecado, no entreguemos nuestros dones al mundo, no entreguemos nuestros dones a la maldad, no entreguemos nuestra vida a lo que nos aleja de Dios. Amados hermanos, si lo que estamos haciendo no es para Dios, entonces ¿para quién es? Todo lo que hagas, todo lo que digas, hazlo para el Señor. No agarremos lo que Dios nos dio y lo entreguemos al mundo. Amado hermano, los dones que Dios te dio es responsabilidad nuestra entregárselos a Dios en servicio. A partir del versículo 20 no mejora. Tomaste también a los hijos e hijas que tuve contigo y los sacrificaste a sus ídolos como alimento para ellos. ¿Te parecía poco haberte convertido en una prostituta que además sacrificaste a mis hijos entregándolos a morir quemados en honor a esos ídolos? Amados hermanos, está haciendo aquí una referencia al sacrificio de los hijos en las religiones paganas.
¿Por qué? Porque sí, lo hicieron. Tristemente, el pueblo de Israel se dejó influenciar por las naciones, tal como dijimos hace un momento, históricamente se entregaron a las tradiciones de los cananeos. Tú y yo somos de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en nuestro caso, el equipo de Logos Devocionales, somos de México, como ya hemos mencionado varias veces, o como puedes ver en algunas de las fotos que subimos. Somos de México. Y aquí también hay muchas tradiciones que alejan de Dios. Si nosotros nos entregamos a esas tradiciones, tristemente vamos a caer en el mismo error. Si mezclamos la iglesia, la liturgia eclesiástica, con las tradiciones de nuestra nación, vamos a ofender a Dios. No puedo decir, es que esto es cultural, hermano, atrae a las personas y después les damos el mensaje. Eso es una mentira. La palabra dice que el creer viene por el oír, y el oír se va a dar por la palabra del Señor, no por nuestras ideas. Tenemos que entregarnos completamente al Señor y no mezclarnos con las tradiciones de nuestro contexto, porque esto es lo que hicieron los israelitas. Dios había prohibido que entregaran a sus hijos, a que sus hijos pasaran por fuego. Recuerda la ley de Moisés. Lo había prohibido, pero a pesar de esto el pueblo seguía insistiendo en matar a sus hijos y luego quemarlos. Y si vamos a la historia, de hecho, Josías fue el que abolió esa práctica tan abominable que en tiempo de Ezequiel volvió a ejercerse. Vemos que a pesar de que Dios levantó personas que sí eran temerosas de Él, personas que lo reverenciaban, el pueblo insistía en ofenderlo. ¿Hasta dónde llegamos para ofender a Dios? Y tú puedes decir, es que hermano, no sabemos si era sin intención. No, más adelante en los versículos nos dice, sí, sabías lo que estabas haciendo. Sabías lo que hacías y aún así no te detuviste. Es una vergüenza lo que hizo el pueblo y es una vergüenza lo que tú y yo hacemos en muchas ocasiones. No digo que todos. El que cree estar firme, mire que no caiga, dice la Escritura. Y ayudemos a otros para que no caigan. Pero amados hermanos, seamos honestos. Tal vez no hemos pasado a nuestros hijos por fuego. Si tienes hijos, si como nosotros no tienes hijos todavía, no pases a tu familia por el fuego. No entregues tu vida al fuego del pecado, a la maldad, a la corrupción. Llegando al versículo 23, dice, y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, ay de ti. Estas expresiones, ay, amados hermanos, son un lamento indescriptible que únicamente se puede escribir en dos letras. Ay, una expresión de dolor, de cómo siente que el corazón se desgarra por lo que van a sufrir, por lo que van a padecer, por la consecuencia de sus actos. Le duele tanto al escritor, le duele tanto al escritor escuchar lo que el Señor hará con ellos, pero es la voluntad de Dios. Es el juicio santo, perfecto y soberano de Dios cayendo sobre el pecado. Amados hermanos, podemos pensar que fue la única vez que Israel pecó. Ya pasó. Todas las cosas son nuevas. Pero vemos que no nada más se dejaron influenciar por los cananeos, porque eso sí, el hecho de que nos dejemos influenciar es nuestra culpa, nuestra responsabilidad. Y ellos no nada más se dejaron influenciar por los cananeos. De los versículos 20 al 22 y hasta el 30, de hecho, nos menciona que se dejaron influenciar por Egipto. Por ejemplo, verso 26, practicaste la prostitución con tus vecinos, esos egipcios de gran potencia sexual, y provocaste mi ira con tus continuos actos de provocaciones. ¿Ves? Como aquí dice la Biblia en la versión 60, aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Israel sabía que eso hacía enojar a Dios y aún así lo continuó haciendo. No se detuvo. Se dejó influenciar por los filisteos, verso 27. Entonces levanté mi mano para castigarte, te hice pasar privaciones y te entregué a las ciudades filisteas que te odian y que estaban disgustadas por tu conducta vergonzosa. Amados hermanos, aún los impíos se avergüenzan de la actitud que había tenido el pueblo de Dios. Y si aplicamos lo anterior, amados hermanos, a veces tú y yo hacemos cosas para provocar a Dios. No, hermano, ¿cómo crees? Yo jamás haría eso. El hecho de que continuamos pecando deliberadamente implica que estamos demostrando que no nos importa en hacer enojar a Dios, seguimos fallándole. Corrijamos eso en nuestras vidas. Esta parte, amados hermanos, a veces nos comportamos con actitudes y realizamos acciones que ni siquiera los impíos cometen, que ni siquiera las personas que están lejos de Dios, que están entregadas a su maldad y en su pecado, ni siquiera ellos lo cometen. Y nosotros sí.
Porque es eso. No podemos ser así, no podemos vivir de esta manera. Amado hermano, si tú sientes que estás bien, que te estás esforzando, gloria a Dios, cuida a tu congregación y protégelos de esto. Enséñales lo que deben hacer, enséñales que no deben ofender al Señor de esta manera, que debemos cuidar nuestro comportamiento. Martín Lutero dijo, Dios no necesita tu buen testimonio, pero tu prójimo sí, y es precisamente lo que tú y yo debemos cuidar siempre. El versículo 28, fornicaste también con los asirios por no haberte saciado. Te entregaste a la prostitución con ellos y ni aún así quedaste satisfecha. Amados hermanos, a veces tú y yo ya pecamos con una cultura, con una tradición, con un vicio, pero ahí vamos con otro porque no nos hemos saciado. Porque así es el pecado, nos hace hundirnos más y más. El pueblo de Israel estaba tan obsesionado con la idolatría. Es sorprendente ver con cuántas naciones se involucró Israel y aún así no quedaba saciado. Finalmente, el versículo 29 dice, multiplicaste asimismo tus fornicaciones en tierra de Canaán y de los caldeos. ¿Qué quiere decir esto? Babilonia. En tierra de Babilonia, tierra de comerciantes, y aún así no quedaste satisfecha. ¿Hasta dónde llegamos? Por traicionar a Dios. ¿Hasta dónde nos lleva el pecado, amados hermanos? La maldad que habita en nosotros, nuestra naturaleza corrompida. ¿Hasta dónde nos lleva? Finalmente, amada iglesia, es tan doloroso ver esto, pero los últimos versículos, el Señor dice, te entregaste, fallaste, ¿qué pasó contigo? ¿Es perverso vender el cuerpo? Sí, y recibir un pago también por la prostitución. Pero Israel fue diferente. ¿Cómo? Ellos pecaron y aún así no cobraban. Además, dice un comentarista, además pagaba con sus consortes idólatras. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a que el tributo que Israel tenía que pagar a las naciones impías lo hacía con gusto. ¿Hasta dónde llegó Israel? ¿Y hasta dónde llegamos nosotros al ofender a Dios? De antemano, les pedimos una disculpa porque este devocional fue muy largo, muy extenso, pero cada punto mencionado acá es muy importante de aprender. Amados hermanos, no fallemos a Dios, no ofendamos al Señor, alejémonos de las maldades, alejémonos del pecado, porque no debemos terminar así. Se debe quebrantar nuestro corazón al leer cómo Israel le entregó esas abominaciones al Señor, traicionó al Señor. No cometamos lo mismo. No cometamos el mismo error que cometió Israel. Cambiemos nuestra manera de ser a partir de hoy. Si escuchamos este mensaje es porque el Señor permitió que lo escucháramos y nos da la oportunidad de cambiar, nos da la oportunidad de transformar nuestras vidas a partir de hoy, a través de su palabra. No por las experiencias de alguien más, no por el testimonio de otra persona. No, amados hermanos, vamos a cambiar únicamente por la palabra de Dios. Cambiemos. No cometamos abominación ni traición ante el Señor, que nos ha dado su vida por amor. Amados hermanos, busquemos al Señor, arrepintámonos y estemos a cuentas con Dios. Que el Señor te bendiga. Nos vemos pronto. Tú mi salvación,